tienes que darte cuenta que el hambre va a seguir en Cuba porque el 67% de las empresas productoras de alimentos en el país están en el piso, están con números negativos, no hay quien las haga crecer, no hay economía. Entonces, no pueden echarle la culpa de todo al bloqueo económico o al embargo económico, como se dice. El problema es la ineficiencia del régimen. Visitarse en Miami. Carlos, ¿qué sucedió? Fidel lo prometió y Biden se lo cumplió. Miren, el plan de Castro de cambiar la demográfica del exilio se extendió a varios países y a varios estados de los Estados Unidos. Ya no solamente hay que cambiar la demográfica de Miami. Ahora el plan, ¿cuál es, Carlos? Cambiar la demográfica a nivel nacional en los Estados Unidos. ¿Qué hizo Castro? Castro ha hecho una guerra cultural contra Miami. Una guerra ideológica, cultural contra Miami. Hoy el castrismo no ha transferido todo lo que hacen en Cuba, lo están transfiriendo a Miami. ¿Estamos perdiendo Miami, Carlos? Yo siento que sí. Yo siento que sí. Lo que está sucediendo ahí, hay un desgaste, hay un cansancio también, hay mucha manipulación, hay muchas traiciones, han pasado muchas cosas que dan al traste con esto. Hoy ya Miami se está convirtiendo en la ciudad tercermundista, como muchas más de Estados Unidos, ciudades tercermundistas, donde estamos trayendo los usos y costumbres nuestros, respetando a las leyes y respetando el ordenamiento de la ciudad. Y esto es de ahora, Carlos, no. Esto no es de hoy, no. Esto es un plan que se ha diseñado por mucho tiempo. Es increíble, yo nunca pensé ver esto en Miami. Pero sí vi avanzando, estando en Miami, vi el avance de esa parte demográfica, de cómo Castro quería acabar. Inclusive Castro los metió a la televisión, al ICR los metió en Miami. Programas iguales que los de Cuba. Todo nos trajo a Miami. Y aquí los cubanos los consumimos y los consumíamos. Es increíble cómo no hemos podido zafarnos de la mediocridad que vivíamos en Cuba. Y estamos viendo esto. Para el dolor de muchos, para la alegría de los comunistas. Esto es hoy en Miami. Para Cuba. Entonces, corremos, nos escondemos. Corremos, nos escondemos. ¿Cómo? Esto me lo enseñó mi esposa hoy muy indignada. Pero Carlos, dime qué es esto. Bueno, mi amor, ese es el descaro que hay, que existe. ¿Por qué existe este descaro, Carlos? ¿Esto es parte de qué? Bueno, esto es parte de Canel. Y voy a hablar después del podcast de Canel de suponerle, pero ¿qué está pasando en Cuba? Y esto va a ser para la gente como Prudencia, para la gente que defienden al castrismo, a Trocho y Mocha y al mismo Canel, a los del Partido Comunista Cubano. Cuando nosotros vemos esta avalancha de carros y los negocios en Cuba, algo está pasando. ¿Qué está pasando en Cuba con estos negocios? ¿Por qué estos negocios de ahora salen? Y ¿qué trae como consecuencia esto? Bueno, esto va a traer como consecuencia algo que estamos viendo, la corrupción. La corrupción es el pan diario de cada día con todo este movimiento de carro, de mercancía. Porque hay gente que quieren hacer negocios. ¿Negocios para qué, Carlos? Para beneficiarse y agarrar dinero de corto a mediano plazo en algo, en un país que está desorganizado, en un país que abre improvisación por muchos años. Las improvisaciones del régimen cubano
¿Qué trae como consecuencia? Trae la corrupción. Pero ahora esto le abre esa puerta a la corrupción, no a la gente de abajo, sino a la gente de arriba también. Aquí, en este mecanismo de MIPYME y todo lo que está sucediendo, se están embarrando desde Canel, todo el mundo, y la familia de Raúl y todo el mundo está cogiendo un pastel, porque este es el desespero ante un régimen que ha improvisado por 65 años. Pero a raíz de que coge Canel el poder, automáticamente que Raúl solo pasa y Raúl dirige desde atrás, empiezan las improvisaciones. Bueno, de Raúl Castro con Murillo. A partir de que Murillo empieza y agarra para hacer todas las transformaciones económicas en Cuba, fueron improvisaciones totalmente, hasta que pasó Paul Gil. Esto como consecuencia que trae, Carlos, más pobreza y más problemas en Cuba. El problema de Cuba consiste en que ellos no tienen la voluntad política, la voluntad que se necesita, es la palabra clave, voluntad política para salir del problema. Entonces, ¿qué trae esas improvisaciones? Bueno, esas improvisaciones traen ese modelo de negocio que ellos no saben lo que van a hacer. Y ante este desespero para buscar mercancía y abrir el mercado en Cuba de la manera que lo están haciendo, que están promoviendo un desorden, que está creciendo una mafia y el resto de la población se queda abajo totalmente. Y todo el mundo quiere aprovechar ante el desorden. Tiene que entender algo Canel y el Partido Comunista, Castro y todo el mundo. Hay algo que ustedes no han entendido con la economía. No puede haber dos modelos económicos en un país. No puede haber dos modelos económicos. Un modelo capitalista que ustedes quieren hacer y un modelo socialista. No funciona dos economías en un país de esa manera. El desastre está viniendo por las condiciones que ustedes mismos, por el modelo que ustedes están cogiendo, porque tienen una demagogia, tienen una disyuntiva ustedes. Ustedes no quieren dar el paso hacia adelante porque ustedes tienen miedo a perder. Tienen miedo a perder y han embarcado a muchas personas, los han embarcado ustedes, pero a muchísimas personas durante los últimos 65 años. Ustedes han hecho de Cuba una miseria total, completa. Ya nadie les cree. Entonces, cuando vemos, esto es para los voceros del régimen cubano, miren, ¿por qué el país es más pobre? ¿Por qué este desespero, Carlos? El país es más pobre. ¿Por qué el país es pobre? Porque no hay economía. Porque la empresa socialista en manos del Estado por los últimos 65 años y sigue en manos del Estado, no funciona. No lo digo yo. El problema es que cuando yo los escucho, yo escucho el Consejo de Ministros, yo escucho sus datos económicos. Y cuando me dice Marrero, y cuando Gil dijo en su última aparición en la Asamblea Nacional, que dijo que la mayoría de las empresas del país funcionan en números negativos, cubano, tienes que darte cuenta que el país no va hacia ningún lado. No hay economía, no hay exportación. No hay exportación en el país. Al no haber exportación, claro que hay miseria. Ellos importan más de lo que pueden exportar, porque ellos dejaron caer la economía del país. Miren, cuando usted escucha datos de ellos, no de Carlos Calvo, ¿ok?, que el 67% de las empresas de la industria alimentaria cubana, dicho por ellos mismos, está en el piso. Tienes que darte cuenta, cubano, que hay hambre por eso. Tienes que darte cuenta que el hambre va a seguir en Cuba porque el 67% de las empresas productoras de alimentos en el país están en el piso, están con números negativos. No hay quien las haga crecer, no hay economía. Entonces, no pueden echarle la culpa de todo al bloqueo económico o al embargo económico, como se dice. El problema es la ineficiencia del régimen. El problema son sus empresas. Sus empresas son negativas totalmente. Ustedes han vivido durante muchos años, la economía cubana ha estado sometida, supeditada a una mentira. Yo lo viví en La Estrella, en Confitera Habana. En Confitera Habana, cuando yo fui jefe de servicio, director de servicio de Confitera Habana, en las reuniones del Consejo de Dirección ampliado o en los consejos de dirección mensuales, se discutía el plan del mes. ¿Y cómo se sobrecumplía? Yo escuchaba aquello, el Consejo de Dirección de Confitera Habana, y yo decía, ¿pero qué es esto? Nadie puede reaccionar a esto. Ningún dirigente de esto, del secretario del partido, del sindicato. ¿Cómo van a producir? ¿Cómo van a sobrecumplir el plan cuando se roban la materia prima, el papel para caramelo? Cuando se roban la materia prima del chocolate, de la galleta. ¿Cómo La Estrella puede sobrecumplir el plan? Porque son números inflados. Es una mentira totalmente. Los socialistas siempre han hecho eso. Y es el resultado del país que tenemos. Que la industria alimenticia cubana está funcionando con el 67% de la industria, está en cero. Entonces, no hay productividad, no hay comida, no por el embargo económico, no hay comida
porque ellos han dejado caer a la industria cubana. No han hecho inversiones en el sistema alimenticio cubano. Y la poca inversión que hacen es para la divisa, no para la población entera. No hay reformas económicas en el campo. No van a ser como Vietnam jamás en la vida. Era momento que lo hicieran como Vietnam. Entonces ellos, al buscar el desespero, a buscar comida y quitarse el problema, le dan licencia a todo el mundo. Claro, a la hora de tú dar licencia por el desespero que tú tienes para la comida en Cuba, porque tú tienes un desespero y tú quieres alimentar a billones de cubanos, pero quieres quitártelo de arriba y empiezas a dar licencia a trochimocha, a todo el mundo. Y claro, en esta repartición de licencia se están beneficiando un grupo de personas, no solamente los que tienen los negocios aquí, sino los que autorizan a que esta gente entre en mercancía a Cuba. Porque que vayan los carros a Cuba y que se haya llegado, como dije la semana pasada, a 20 millones de dólares en envíos de carros, aquí hay una corrupción gigantesca dentro de Cuba. Que eso le conviene aquí en Carlos a toda esta gente de arriba, porque se están haciendo más ricos ellos. Ellos se están haciendo más ricos ellos. No importa, aquí no importa nada, porque cuando aquí se están violando los protocolos de importación, de controles de importación. Claro, se está viendo con el relajo que hay. ¿Y por qué hay relajo, Carlos? Eso beneficia aquí a los de arriba que promueven la corrupción. ¿Por qué? Porque los de arriba se están mochando con el 10% de todo lo que se está moviendo aquí, o el 20% de todo lo que se está moviendo aquí. Desde Canel, la familia de Castro, todo el mundo se está beneficiando aquí. Y entonces buscan sus testaferros y ponen a los testaferros a hacer negocios.